Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Carla Amaya, soy docente del Instituto Superación Valle de Leán del municipio de Arizona, departamento de Atlántida, y nuevamente estoy con ustedes para impartir una clase de Química 2 para 10º grado. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, por supuesto, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias, cuidando de nuestra salud y la salud de los demás. El tema que vamos a ver es métodos de obtención de una acetona, y el objetivo que pretendo alcanzar es describir mediante ecuaciones las principales reacciones químicas de las cetonas. Vamos a recordar que una acetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Las cetonas suelen ser menos reactivas que los aldehídos, dado que los grupos alquílicos actúan como dadores de electrones por efecto inductivo. Las cetonas se forman cuando dos enlaces libres que le quedan al carbono del grupo carbonilo se unen a cadenas hidrocarbonadas. El más sencillo es la propanona, de nombre común acetona, y aquí vemos el ejemplo del grupo carbonilo donde podemos obtener aldehídos o cetonas. También sabemos la diferencia de cada uno de ellos. Esto lo hemos visto en sesiones anteriores. Las cetonas son compuestos parecidos a los aldehídos. Poseen el grupo carbonilo, con la diferencia que estas, en vez de hidrógeno, contienen dos grupos orgánicos, es decir, que luce una estructura de la forma RRCO, donde se puede presentar que los grupos R y R sean alifáticos o aromáticos. Aquí tenemos ejemplos de aldehídos y cetonas. Vemos que los aldehídos pues contienen hidrógeno que está unido al carbono del grupo carbonilo, mientras que una acetona contiene está unido a grupos alifáticos o aromáticos. Vamos a recordar también términos importantes que en algún momento de la química los hemos escuchado o hemos visto, pero tal vez se nos ha olvidado un poco, que es la reacción de oxidación. ¿En qué consiste? Es un fenómeno químico en virtud del cual se transforma un cuerpo o un compuesto por la acción de un oxidante, que hace que en dicho cuerpo o compuesto aumente la cantidad de oxígeno y disminuya el número de electrones de alguno de los átomos. Y ahí tenemos un ejemplo de un alcohol secundario que al tener una reacción de oxidación me va a dar una cetona. Siempre el alcohol secundario con una reacción de oxidación lo que obtengo es una acetona. Pero, ojo, tiene que ser alcohol secundario, porque si fuese alcohol primario, lo que obtendría sería un aldehído. También está la reacción de hidratación. Para el caso específico de la química orgánica, es en concreto una adición de agua o sus elementos, hidrógeno o H, a una especie química orgánica. Cuando digo hidratación, se les viene a la mente agua, pues eso es adición de agua. En este ejemplo, el propino se hidrata en presencia de ácido sulfúrico con sulfato de mercurio como catalizador para rendir propanona. Este es el catalizador, o sea, el catalizador va a hacer que esta reacción se convierta este propino en una cetona. Un catalizador podríamos decir que es una sustancia que se puede añadir a una reacción y que altera esta reacción, que permite desarrollar como un proceso de transformación de tipo catalítico. O sea, hay una variación también en la velocidad de la reacción química. Eso para que tengan una idea, creo que ya lo hemos visto, pero eso es un catalizador. También tenemos la reacción de oxonólisis, que es la reacción de un alqueno con una molécula de ozono. Ahí tenemos un alqueno, vemos que reacciona con una molécula de ozono y en el ejemplo pues obtenemos cetonas. Pero vamos específicamente a la forma de obtener cetonas. Existen varias formas, vamos a ver aquí las formas más comunes. La primera es oxidación de alcoholes secundarios. Es el método más utilizado. Los oxidantes que normalmente se usan son dicromato de potasio, dióxido de cromo y permanganato de potasio, diluidos en piridina o acetona. Las cetonas, al ser obtenidas mediante esta oxidación, son resistentes a una posterior, por lo que se puede aislar del oxidante con facilidad. Ahí tenemos el ejemplo, tenemos un propanol, que es un alcohol secundario, y a través de este catalizador o de este oxidante, que en este caso es dicromato de potasio,
obtenemos una cetona. Vemos que lo único que cambia aquí es el grupo funcional. En este carbono central está el grupo funcional del alcohol, que es OH. Entonces, en este carbono central, este oxidante lo que va a hacer es que lo va a convertir en un grupo alquilo o lo va a convertir en un grupo de cetona. Y lo demás no cambia. Miren, lo que está a la derecha y a la izquierda sigue idéntico. Entonces, en conclusión, prácticamente lo que hacemos es cambiar donde es el carbono, donde está el grupo funcional alcohólico, aquí lo pasamos al grupo funcional cetona. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí un ciclohexanol, tenemos un alcohol secundario y aquí tenemos un catalizador, que en este caso es permanganato de potasio. Este es el oxidante. Aquí prácticamente se puede usar cualquier tipo de oxidante, siempre y cuando sea un alcohol secundario y apliquemos el oxidante, lo que vamos a tener es una reacción de cetona, o sea, lo que vamos a adquirir en el producto es una cetona. Y ven, lo que tengo aquí es una ciclohexanona, simplemente cambié la parte del grupo funcional alcohol por grupo funcional cetona. Otro ejemplo aquí sería el isopropanol. Aquí hay una reacción de oxidación y obtengo lo que es la propanona. Igualmente cambio el grupo funcional OH por el grupo funcional cetona. La otra forma es la hidratación de alquinos. ¿En qué consiste? Cuando hablo de hidratación, como decía al principio, me refiero a la adición de agua. Se le adiciona agua a los alquinos en los carbonos que contienen el triple enlace mediante catalizadores como mercurio y ácido sulfúrico. De esta manera se obtiene como resultado una cetona. La adición de agua a un alquino es una reacción Markovnikov. Ya más adelante veremos también lo que es una reacción Markovnikov. Se le llama así por el químico ruso Markovnikov, que comienza con el ataque del triple enlace al protón, formándose un carbocatión que es atacado por el agua. Luego se forma un enol y este se tautomeriza a un compuesto carbonílico. Ahí tenemos un ejemplo del propino y a través de esta reacción de hidratación de alquino se convierte en una cetona que es propanona. Pero esto lleva a un proceso y vamos a ver aquí brevemente cómo sería ese proceso. Hay un mecanismo de reacción que va por etapas. La etapa 1 la llamamos adición electrófila. ¿Qué pasa en esta etapa? Que el alquino ataca el protón que viene del ácido sulfúrico y lo adiciona al carbono menos sustituido de la molécula. O sea, esto es una reacción Markovnikov, lo que permite la formación del carbocatión de mayor estabilidad. Aquí forma un carbocatión en este carbono. Recordemos que el carbocatión es un átomo de carbono cargado positivamente. Luego ya viene la segunda etapa, que es el ataque nucleófilo del agua. Ese carbocatión, como pueden ver ahí, va a atacar en una segunda etapa. El agua ataca al carbocatión, o sea que el agua se adiciona a él. Vemos aquí que ya el agua se adiciona a él y genera un ion oxonio, que después este perderá un protón para dar paso a lo que es el alcohol. Pero eso ocurre en una tercera etapa que se llama desprotonación del agua. En esta etapa se forma un alcohol especial, es un enol. Se trata de un grupo hidroxilo que va unido al grupo de un alqueno, pero ¿qué pasa con el enol? Que es una molécula muy inestable. Entonces esta molécula va a procurar convertirse en la forma más estable posible. Y en una etapa 4, podríamos decir, esto se tautomeriza a una cetona. Recordemos, o sea, se tautomeriza o se convierte en una cetona, ya que el enol pues es muy inestable y busca su estabilidad y la encuentra en la cetona. Esas prácticamente son las etapas de la segunda forma que estamos viendo para la hidratación de alquinos.
También están los alquinos internos o no simétricos, que generan mezclas de dos cetonas al hidratarlas. Aquí no vamos a obtener una cetona, sino que vamos a obtener una mezcla de cetonas. Vemos aquí el ejemplo del 2-pentino, que produce una mezcla obtenemos aquí una 3-pentanona y también tenemos una 2-pentanona en una proporción similar. Esto en el caso de los alquinos internos. Tenemos otro ejemplo, tenemos el 2-hexino, que es un alquino y al proporcionarle agua en un medio ácido, se convierte a través del proceso que ya vimos en una 3-hexanona o en una cetona. La otra forma es oxonólisis de alquenos. Los alquenos reaccionan con ozono para formar aldehídos, cetonas o mezclas de ambos después de una etapa de reducción. Veamos los ejemplos. Ahí tenemos un alqueno que al reaccionar con ozono en una etapa de reducción formamos lo que son cetonas. Veamos los ejemplos. La oxonólisis rompe. ¿Qué pasa con la oxonólisis? Rompe los alquenos, uniéndose cada carbono del alqueno a un oxígeno del ozono, y el tercer oxígeno reacciona con el reductor. Aquí vemos cómo el ozono rompe el doble enlace y forma lo que es un aldehído y una cetona. La parte aldehído es la parte donde tiene el hidrógeno y la parte de la cetona es la parte donde tiene el carbono o el grupo lifático. Y el otro oxígeno del ozono reacciona con el reductor, en este caso zinc. Aquí tenemos otro ejemplo del 2-metil-1-hexeno, que a través de esta reacción de oxonólisis que rompe el doble enlace se convierte en 2-hexanona, que es una cetona, y en un aldehído, que es metanal. Es importante que ustedes sepan que la oxonólisis es un método importante para preparar aldehídos y cetonas, pero también se puede utilizar como método analítico para determinar alquenos. Conocidos los productos de la oxonólisis, se puede determinar la estructura del alqueno. En conclusión, las cetonas se pueden obtener a partir de reacciones químicas y las que se encuentran en la naturaleza. Respecto a las reacciones, los métodos más importantes son mediante la oxidación de alcoholes secundarios, oxonólisis de alquenos e hidratación de alquinos. La cetona o propanona es un compuesto químico de fórmula química del grupo de las cetonas, por ejemplo CH3COCH3, que se encuentra naturalmente en el medio ambiente. A temperatura ambiente se presenta como un líquido incoloro de olor característico. Se evapora fácilmente, es inflamable y es soluble en agua. La cetona sintetizada se usa en la fabricación de plásticos, fibras, medicamentos y otros productos químicos, así como disolvente de otras sustancias químicas. La tarea que les queda es escribir mediante ecuaciones químicas cómo podría efectuarse las siguientes transformaciones. Un penteno a 2-pentanona, 3-hexanol a 3-hexanona, 2-pentanol a 2-pentanona, 2-metilhexeno a butanal y propanona. Gracias por su atención, los queremos estudiando en casa y hasta la próxima.